En este video, el tercero de la serie de energía, contamos cómo implementamos la distribución desde las baterías de litio de 24 volt al resto de las baterías y servicios del barco. Los anteriores videos de la serie sobre análisis de requerimientos y almacenamiento los puede encontrar en el canal o en los links de arriba. Bueno, en el video anterior vimos cómo almacenar y disponer de 24 volt, digamos, ¿no? O sea, cómo tenemos energía almacenada de 24 volt. Quizás habría que hacer una parte, ¿no? Es decir, ¿por qué elegimos 24 volt las baterías? Bueno, para la misma potencia, o sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un water maker, para la misma potencia, nosotros tenemos la mitad de la corriente. O sea, si el water maker es de 240 watts, y la batería es de 24 volts, yo le voy a tener que llevar 10 amperes. 10 amperes por 24 volts, 240 watts. Si fuera de 12 volts, el water maker tendría que llevarle 20 amperes. Para que 20 amperes por los 12 volts tendríamos los 240 watts. Entonces, y además requeriría el doble de sección de los cables. Entonces, realmente es una gran ventaja tenerlo en 24 volts. La otra ventaja es que las baterías en 24 volt de litio tienen una estabilidad de tensión. Vimos que llegaban hasta los 28 volt, pero digamos, la batería descargándose siempre mantiene arriba de los 25 volt, simplemente hasta casi el 90% de la carga de energía que va a entregar. En cambio, la curva de descarga de las baterías de 12 volt de plomo es muy diferente, realmente cae enseguida, uno ya tiene 11 voltios, 10 volt y medio y ya no funciona nada, y ese volt en 12 realmente significa un 10% de menor eficiencia también en el dispositivo que se va a usar. En cambio, un volt en 24 va a ser solo un 5% de ineficiencia. Volvamos al tema de las energías que tenemos en el barco. Teníamos la de 24 volt que decíamos recién. Tenemos el alternador clásico de todos los barcos, un alternador de 12 volt, que genera energía cuando el motor está en funcionamiento. Tenemos la energía de la marina. Tenemos que compatibilizar esas tres energías. En el caso de un barco de los años 90, como es este, hay un cuarto punto que hay que compatibilizar. Acá tengo un lindo aparatito que era el original, que es el corte de la batería, pero se cortaba la batería a los 0 volts. Si vemos este aparato, es Automotive Manual Disconnect Switch. Antiguamente, entiendo, y no estoy completamente seguro, pero los camiones cortaban el 0 volt de la batería porque el 0 volt estaba conectado al chasis metálico del camión, y levantándole el 0 volt realmente no teníamos problema de cualquier fuente de energía que fuera. Entonces, y eso tenía este barco, cortaba los 0 volt de la batería. Actualmente, en forma moderna, las formas de protección y demás, siempre se corta el positivo y se hace el 0 volt, se lo conecta a tierra o a la masa del barco. Bien, entonces tengamos en cuenta eso, que en el caso de un barco antiguo hay que replanificar de nuevo toda la instalación, porque no se pueden dejar unas cosas de un tipo tras de otra, hay que pasarlo a limpio, digamos, ¿no? Entonces ahí es lo importante de la planificación, digamos, ahora que viene el invierno, aquí en Europa está bueno durante el invierno planificar de qué modificaciones se van a hacer y dibujar, digamos, el circuito, colocarle los rótulos para que todo el mundo lo pueda utilizar luego de la implementación, porque si no después solamente el que lo hizo lo entiende, ¿tá? Entonces, bueno, básicamente eso. Vamos abajo a ver cómo es la distribución. Bueno, acá tenemos los tableros de 24
de 220 de 12 volts. Teníamos, les había mostrado, acá estaba en esta habitación, estaba la batería de 24 volts. Acá está la sala de máquinas con el alternador. Tenemos ductos para poder pasar los cables. Acá tenemos las baterías de 12 volts, con el banco del motor, con el banco, con 3 baterías del banco de navegación, una cañería de ductos para poder comunicar todo, y la tercera batería de 12 volts está en prueba, ahora se la mostramos. El tercer banco de 12 volts es el del bow thruster. Acá tenemos el corte del bow thruster. Después le vamos a contar el tema de la ventilación del bow thruster. Y tenemos acá la batería. Es una batería de 12 volts, pero de arranque profundo. Esta batería de arranque profundo tiene la característica que tiene el CCA. Acá en esta es la corriente que se le puede sacar en el arranque. Son casi 1000 amperes. Es enorme. Es una de 75 amperes, pero de arranque. Entonces, este tipo de batería realmente soporta una gran descarga instantánea. Es una batería de junio del 2013. Realmente anda bárbaro. Bueno, acá cometemos al tablero de 220. Bueno, vamos a charlar un poquito de este tablero que tiene, digamos, tiene un disyuntor diferencial de la energía que viene de la marina. Este disyuntor diferencial protege cualquier persona que toque o cualquier descarga fuera de lo normal. Protege, digamos, acá podemos ver el test. Ahí corta la energía que viene de la marina. Es una prueba de que funciona bien. Y además hay dos llaves térmicas, 2 llaves de corte térmicas. Una es directa, o sea, la energía viene de la marina, va directamente a un toma y se puede utilizar sin problema, protegida por el diferencial y protegida por una llave térmica. Y otra va al inverter. ¿Por qué? Porque el inverter, además de generar 220 volts a partir de los 24 volts, también es el cargador de baterías de las baterías de 24 volts. A ver. Bueno, vamos a ver los bancos ahora de 24 volts y de 12 volts, que tienen también su tablero o tienen su parte en el tablero. Empecemos por los 24 volts. Los 24 volts tiene la batería dedicada al inverter que hemos visto en el video anterior y tiene la batería dedicada al servicio. Tienen esta llave conmutadoras para que directamente es los 24 volts que van al inverter. Estos son los 24 volts que se van a distribuir entre los servicios, de los tomas de USB, el watermaker, los inodoros. Bien, este tipo de llaves se pueden conectar las dos juntas, o sea, ahí quedan en paralelo las baterías, o yo podría, por ejemplo, una de servicio, usar la batería del inverter porque tuve alguna cuestión con la batería de servicio, o sea que realmente nos da una funcionalidad muy buena. Bueno, como habíamos dicho, cada batería, lo primero que tiene es un fusible de 100 amperes en este caso, es un fusible de 100 amperes para el inverter, un fusible de 100 amperes para la batería de servicio. Y luego, inmediatamente después del fusible, tengo estas llaves de corte, digamos, ¿no? Vamos a ver el de 12 volts. En forma análoga, la batería de 12 volts tiene el motor y tiene las baterías de navegación. Estas baterías también, viniendo de la batería del motor, lo primero que tiene es un fusible, igual que el banco de baterías de navegación. Esto originariamente en el barco
tanto la energía que venía del alternador como la energía que iba al motor de arranque, no tenía fusible. Para estandarizarlo, mirando las hojas de datos, vimos que podía ser de 100 amperes, pero 100 amperes se quemaba también con el motor de arranque, con lo cual tiene dos fusibles de 300 amperes. Las de navegación también, aunque es muy grande, pero la idea es que nos permita, ante una necesidad, poder arrancar el motor con la batería de navegación, digamos, ¿no? O al revés, ¿no? Preferentemente poder, digamos, con el motor. Esto nos permite con el motor arrancar con la batería de navegación ante una determinada situación o problema con la batería del motor. Bueno, de estas les cuento un poco las baterías estas de motor y de navegación que tenemos, lo vemos aquí, que tenemos tanto para motor como para navegación. Las de motor podría ser de arranque, como habíamos visto la del Bowthruster. En este caso es una normal, pero está andando bien, anda bien hace ya un par de años y no tiene ningún tipo de problema. Entonces compramos las 4 baterías iguales, o tiene las 4 baterías iguales originales, ¿no? Esta batería tiene una característica que es el C20. Ahí se ve el C20. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de la batería, que es de 110 ampere-hora, el valor nominal de la batería, que es 110 ampere-hora, puede aprovecharse si y solo si la uso durante 20 horas. O sea, la suma de las horas termina dando 110 ampere-hora. Por otro lado, tiene un valor de 850 amperes, que yo en este caso supongo que es el valor que puede tener el pico de arranque. Bueno, el banco de baterías, verán que tiene acá unos cablecitos para cuando uno las desconecta poder atar los cables, porque estos cables son de silicona, son muy flexibles y realmente tienen memoria y pueden volver y hacer un corto, digamos, ¿no? Pueden moverse. Entonces es bueno, una vez que desconecta uno, atarlos. También están sostenidas estas baterías, de manera tal que si hubiese algún problema no se salgan del lugar. Tenemos un cablecito acá en caso que haya que hacer un puente para alguna cosa, tenerlo todo listo. Bueno, como mencionamos, el 0 volt de las baterías, que ahí vemos en el video el 0 volt de las baterías, van conectados, están separados. ¿Por qué? Porque cada batería de 12 y de 24 volt tiene un shunt, que es una resistencia de muy bajo valor, para poder medir cuánto carga y cuánto descarga la batería. Acá vemos los dos shunts, uno para 24 volt y el otro para los 12 volt. Entonces, el 0 volt de la batería entra en este borne. Este es el cable, entra en este borne. Y lo que vendría a ser el 0 volt que se va a usar para todas las instalaciones está del otro lado del shunt, del otro lado de la resistencia. Y ven que este shunt tiene un cable de datos que permite medir, o sea, por un lado tiene este rojito que le da la alimentación, pero por otro lado tiene este que permite medir, tiene un microprocesador, permite medir qué consumo de corriente tiene la batería o cuánto se está cargando la batería. Para esto es los shunt, para poder medir realmente carga y descarga y poder hacer un cálculo correcto del consumo o del uso de la batería, ¿no? Y otro tema que tenemos es estos dos cargadores inteligentes de batería o relés inteligentes que permiten, una vez que está cargada la batería de 12 volt del motor, empezar a cargar la batería de navegación y la batería del Bowthruster, las dos baterías, los dos bancos de baterías que vimos. Tenemos también el tablero de control para completar el panorama de lo que es la instalación eléctrica. Acá tenemos la tensión de batería
24 volt principal. Tiene distintos valores. Digamos, en este momento está cargando 95 watts. El sistema va mostrando la carga que está haciendo. Es muy baja porque son recién las 9:30 de la mañana, así que muy baja la carga. Y lo mismo tenemos la batería principal, 11,91, y la auxiliar. La auxiliar es la del motor, que está siempre cargada, 12,92, está casi 13 volt. Y esta es la de navegación, que es la que usan los instrumentos, todo lo que realmente se va descargando. No tenemos acá el dato de la tensión de la batería del Bowtraster, que nos faltaría conectar unos cables para poder tenerla también. El resto es la instrumentación que tiene propia del barco, con las llaves, como tienen todos los barcos, con el nivel del motor y con el nivel de tanque de uno de los tanques de agua. Si bien ahora estamos volcándolo al sistema Victron, donde ya podemos medir el nivel de los tanques de agua, y eso será para otro momento, digamos, poder ver, digamos, todo el sistema completito. Por último tenemos el control del inverter. Se puede hacer desde la pantalla, pero acá tenemos un control mucho más fácil para poder ponerlo, poder apagarlo o poder ponerlo en solo carga para que no nos dé 220 cuando estamos trabajando alguna cuestión. Puedo usarlo como carga cuando estoy conectado en puerto. Estamos flotando, vamos a conectarlo el inverter. Y esto es interesante, este inverter permite decir qué energía yo puedo sacar de la marina. O sea, si la marina me da 10 amperes, yo puedo decirlo, bueno, hasta 10 amperes, sacarlo de la marina, el resto lo provee las baterías del inverter. Entonces yo puedo, en algunos lugares donde estoy limitado de qué corriente puedo tomar de la marina, esto me permite controlar eso. Bueno, antes de ver el tema de administración de energía, de más está decirlo que estas llaves yo puedo cortarlas. La forma de cortar todas las llaves y dejarlas en cero para que esto quede, digamos, cuando dejo el barco, corto toda la energía, ¿no? Bueno, administración de energía. Para poder cargar las baterías de 12 volt, dijimos que tenemos tres alternativas. La clásica que tenía el barco era un cargador con transformador. Ese cargador toma la energía directa de la marina, y para eso está la térmica que les mencionaba de directo, para que directamente tome energía de marina y cargue los 12 volt de la batería. El otro punto es poder cargarla con el alternador, con el alternador del motor, cuando el motor está prendido. La tercera forma de cargarlo es a través de la energía que tenemos almacenada en las baterías de 24 volt, con este cargador de 24 a 12 volt. Este cargador tiene las tierras aisladas, toma 24 volt y le manda 12 volt a las baterías. Siempre en las tres situaciones, siempre estamos cargando la batería del motor, siempre se carga la batería del motor. Y si la batería del motor está correctamente cargada, luego usamos estos dos relés Sirit CT para poder cargar el banco de navegación y el de Bowtraster. Como podemos verlo, el cargador de 24 a 12, cada 24 a 12, podemos ver cómo se comporta. El cargador, esta es la tensión de entrada del cargador, 26,7, que es de la batería de 24 volt. Tenemos acá un encendido, porque para poder tener control, y podemos ver que ahí aparece la tensión de 13 voltios. O sea, recién cuando enciendo genera la tensión que corresponda. Arranca con una carga profunda, tiene un gráfico de carga, donde se le da la máxima corriente posible, hasta
que llega al valor de absorción, donde la absorción de corriente es constante, se le da absorción durante un tiempo y luego baja a flote para que la batería se mantenga con una pequeña carga si no se usa y no se descarga. Tal cual les contaba, los relés Citrix CT que veíamos para cargar el banco de navegación o el banco de el Bowtraster. Estos los reemplazamos estos porque antes teníamos un MOSFET que tiene algunas prestaciones menores. Este tipo de relé mira ambos lados de las baterías, si alguna de las baterías está mal no se conecta, y tiene toda una curva para poder tomar la decisión en función de la tensión de alimentación que está viendo en las dos baterías y en función, digamos, del tiempo que está en esa tensión para poder conectar o no la batería. Si la batería está, digamos, sobrecargada, tiene algún problema, la batería no se conecta, y digamos, en ciertas condiciones, que la batería estuviera en corto, demás, no se conectaría protegiéndolo. Por otro lado, tiene la ventaja de tener un contacto. Ese contacto permite, ante un requerimiento, por ejemplo, imaginemos que necesitamos subir el ancla. En general el ancla se levanta con la batería del motor y con el motor encendido, pero imaginemos que no tenemos la llave del motor o alguna circunstancia así, podemos apretar un botón y los relés esos se conectan y te dan todos los bancos en paralelo para poder levantar o tomar alguna acción rápida, por ejemplo con el ancla. Hasta acá llegaron los 3 capítulos de energía. Más adelante vamos a hacer algunos tips de ahorro de energía muy interesantes sobre temperatura, regulación de temperatura en el termotanque, para el frío también, para la heladera, realmente cómo podemos ahorrar energía y algunos tips de automatización interesantes. Así que bueno, en este entorno bellísimo en Brindisi, les agradezco habernos visto. Muchas gracias.